Les quiero presentar a la ponente del día de hoy, que me encanta, que es egresada de Q Lagos, de Q San Juan. Es, como dice el rector, una historia de éxito, y es un, de verdad, placer que nos acompañen nuevamente en este cuarto ciclo de conferencias. Muchas gracias por creer en este ciclo de conferencias, por apoyarnos, por apoyar a estos jóvenes que siempre traen como estas ganas de hacer este ciclo de conferencias. Y Paola tiene una maestría, bueno, es licenciada en Psicología del Centro Universitario de los Lagos, de Q San Juan, de la sede de San Juan, y tiene una maestría en neurociencias, tiene experiencia en práctica ¿Qué pasa? privada y otras situaciones. Bueno, sin más, Ya está presentando la doctora. la dejo con ustedes. Muchas gracias por participar nuevamente con nosotros. Les encargo, por favor, que cierren sus micrófonos, y Paola, es completamente, te escuchamos plenamente. Muy bien, pues muchas gracias. Para mí es un honor y un placer el poder compartir con ustedes, y sobre todo que me tomen en cuenta pues para estos eventos, ¿no? Como menciona, el poder estar de nuevo en mi alma mater compartiendo un poquito, pues me llena mucho de orgullo, y es algo que no se puede expresar con palabras, ¿no? Realmente es para mí muy gratificante el estar en estos momentos con ustedes. Entonces, pues el día de hoy voy a compartir alguna información o algo relacionado a cómo prevenir el deterioro cognitivo. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Y me avisan si se ve bien. Sí, listo, Pau. Ok. Permítanme. ¿Se alcanza a ver la pantalla completa ya? Sí. Vale. Muy bien, pues entonces, como mencionaron, mi nombre es Paola, soy psicóloga, y con un camino un poquitito recorrido en lo que es las neurociencias, muy poco todavía, me falta un buen, pero pues ahí vamos en ese sentido, y esperando que esto que vaya a ser el día de hoy pues sea de su agrado, y sobre todo dejarles información importante, pues, para hacer prevención de esto en medida de lo que se pueda. Y si en algún momento tienen duda o comentario, pues les voy a pedir que me las vayan anotando para al final dejar un tiempito y poder resolver todas sus dudas al final de la ponencia como tal, para que sea más fácil el poder escucharnos entre todos, ¿sale? Bueno, primero que nada necesitamos comenzar a diferenciar lo que es el deterioro cognitivo con demencia y olvidos benignos. La demencia es un trastorno neurológico con manifestaciones neuropsicológicas y neuropsiquiátricas que se caracteriza por un deterioro de las funciones cognitivas y la presencia en el comportamiento. Las personas que presentan una demencia pues ya empiezan a tener un deterioro también en cuestiones de su vida cotidiana, ¿no? Son aspectos que ya no pueden ir manejando conforme va avanzando, y que se va haciendo más complicado el hecho de tener una vida como comúnmente la hacemos. Mientras que los olvidos benignos, pues todo el mundo los tenemos, esos olvidos benignos, ¿no? De dónde dejé las llaves, qué es a lo que vine a la sala, qué es lo que estaba diciendo, o qué te iba a decir como tal. Y
se consideran normales porque no encuentran o no tienen ninguna patología y no implica una memoria deteriorada como tal. Algunas características de los olvidos benignos están asociados a los cambios propios del cerebro. Conforme vamos avanzando en edad, pues vamos teniendo estos cambios como tal. Cambios muy leves en la memoria, como les mencionaba, por ejemplo, cuando sucede de lo tengo en la punta de la lengua lo que quiero decir. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Y por más que busco, empiezo a tener como buscar estrategias para llegar al punto clave o a lo que quería hacer o decir, etc. No afecta la funcionalidad diaria, no son progresivos. La información suele recuperarse, como les mencionaba, con un poco de esfuerzo, buscando estrategias o, por ejemplo, en mi caso, lo que a veces me sucede es como que se me olvida que iba a la sala o que iba a hacer y me regreso, hago como que me voy de nuevo desde donde comencé y partí para posteriormente llegar al punto donde se me olvidó las cosas o lo que iba a hacer, para ver si de esta manera recuerdo como en el trayecto, la acción que iba a realizar como tal. Mejora cuando se usan estrategias, que justamente es lo que les menciono. Cada quien busca la forma en que mejor pueda recuperar la información conforme a lo que iba a realizar. Y como les decía, pues todas las personas tenemos olvidos en todas las edades y es muy frecuente que nos suceda. No sé si han escuchado en algún momento que es pues natural que tengamos olvidos o que nuestro cerebro olvide ciertas cuestiones para poder tener en memoria o poder seguir trabajando con otros aspectos como tal. Actualmente, en lo del DSM-5, se le conoce como trastorno neurocognitivo mayores y leves. Ahorita les voy a presentar una imagen de cómo fue evolucionando los nombres como tal, porque actualmente todavía se menciona como demencia senil, aspecto que ya no se utiliza porque no es sinónimo de la vejez como tal. Entonces, hacen estos cambios ahora en el DSM-5 y justamente se tienen que cumplir ciertos criterios que van de la mano en ver hasta qué grado se encuentran unos de otros. Por ejemplo, tiene que haber evidencia de un declive cognitivo significativo para que sea mayor o un declive cognitivo moderado para que sea categorizado como leve. Tiene que haber déficit cognitivo que interfiere en la autonomía del individuo en las actividades cotidianas para que sea clasificado como deterioro cognitivo mayor, o no tiene que haber un déficit cognitivo que interfiere en su autonomía y puede ser clasificado como leve. No ocurre exclusivamente en el contexto de un síndrome confusional, como el consumo de sustancias o debido a un traumatismo, etc. Y no se explica mejor por otro trastorno mental. Y aparte, cuando se hace el diagnóstico como tal, se necesita especificar debido a qué es causado este trastorno neurocognitivo, que puede ser como debido a un traumatismo craneoencefálico, enfermedad de Alzheimer, degeneración del lóbulo frontotemporal, enfermedades por cuerpos de Lewy, enfermedad vascular, consumo de sustancias o medicamento, Parkinson, etc. Entonces, cuando se hace ya el diagnóstico, se hace la especificación como tal para poder poner específicamente conforme a qué lo está generando como tal. Por ejemplo, hace poco tuve un paciente que tuvo un derrame cerebral debido a hipertensión y posteriormente, bueno, tenía antecedentes pues muy delicados en el cual la persona consumía cocaína frecuentemente, tenía diabetes y no la tenía controlada. Entonces, al hacer la evaluación como tal, neuropsicológica, pues se presentó
este diagnóstico y entonces se tenía o tuve que especificar que era un trastorno neurocognitivo mayor debido a una enfermedad vascular, ya como especificación de poder mandarlo con el neurólogo y que hiciera pues el trabajo correspondiente para su tratamiento farmacológico. Y aquí está lo que les mencionaba. Cuando salió el DSM-1, pues se le conocía como enfermedad cerebral crónica asociada con enfermedad cerebral senil. Y lo asociaban prácticamente en personas adultas y que era como de cajón que te iba a dar. Y luego, en el DSM-2, viene como demencia senil y demencia presenil. Justamente se puede ver, ya aquí hay aparición del Alzheimer, que empieza a haber investigaciones, empiezan a dar nombre como tal al trastorno y empiezan a delimitar o informar que es a partir de cierta edad avanzada cuando se comienza a presentar este tipo de deterioro cognitivo. Ya en el DSM-3 y 4, pues se le conoce como delirium, demencias o trastornos amnésicos o trastornos cognitivos, y ya aquí también ya se empieza a especificar debido a qué lo está ocasionando. Si es por Alzheimer, si es alguna enfermedad vascular, a un traumatismo craneoencefálico, cuerpos de Lewy, por transmisión de VIH o algún consumo de sustancias. Y actualmente en el DSM-5, como les mencionaba, pues ya se conoce como trastorno neurocognitivo mayor o leve. Y de igual manera, pues tiene sus especificaciones conforme al diagnóstico cuando se le está presentando como tal. Actualmente, bueno, me he topado, nos encontramos también con personas que todavía utilizan el término de demencia senil, aspecto que es muy pues erróneo utilizarlo, porque también podemos, no solamente es que en la edad adulta mayor se presente este tipo de deterioro. Desafortunadamente, también hay investigaciones o aspectos donde se ve que personas jóvenes o adultos mayores están presentando algunas alteraciones o deterioros que un poquito más adelante les voy a explicar debido a que se están presentando, ¿sale? Y entonces, ahora sí, entrando a esto, pues, ¿qué es el deterioro cognitivo? ¿Qué diferencia tiene de lo que son las demencias y de los olvidos benignos que les mencionaba al inicio? Pues bueno, el deterioro cognitivo es un síndrome clínico que se caracteriza por la pérdida o el deterioro de las funciones mentales, como son dominios conductuales, memoria, orientación espacial, cálculo. Híjoles, alguien tiene su micrófono prendido, perdón. ¿Me podría hacer favor de apagarlo, porfa? Y en cuestiones de cálculo, lenguaje, reconocimiento visual y aspectos de la personalidad. Entonces, estas alteraciones generalmente principalmente no generan una dificultad en su vida cotidiana. Puede seguir haciendo su vida diaria con estas dificultades de problemas de memoria que ya son muy notorios, problemas donde ya me cuesta un poquito más de trabajo el poder decir qué es lo que iba a hacer o dónde dejé las llaves, donde dejé el celular, y por más que busco esforzarme o buscar estas estrategias, a lo mejor ya no me son funcionales o me cuesta un poco más de trabajo llegar a lo que quería hacer como tal. Y se debe o tiene antecedentes, pues, comorbilidad con algunas otras enfermedades, como lo es la depresión, depresión, ansiedad, diabetes, consumo de medicamentos, hipertensión, a partir de no tener una vida activa en cuestiones de ejercicio y la alimentación como tal o problemas del sueño. Antes de avanzar en cuestiones de evaluación, quiero comentarles de un caso cercano
en el cual, por ejemplo, esta persona presenta diabetes tipo 2, en el cual a partir de eso, pues empieza a tener algunas dificultades también de cuidarse su glucosa, cuidarse pues todos estos niveles que se necesitaría hacer, ¿no? Su alimentación como tal, no hay una regulación, por lo tanto la persona pues tiene también sobrepeso y el sobrepeso le genera pues que tenga presión alta. Posteriormente, bueno, sabemos que la enfermedad como tal del diabetes no viene sola, sino que viene acompañada de algunos otros aspectos o algunas otras enfermedades. Y esta persona pues tiene también insomnio, cuestiones donde duerme pues pausadamente en las noches, y al hacerle un estudio del sueño presenta apnea del sueño, donde también ahorita más adelante les explico que pues la apnea del sueño es como la interrupción de oxígeno que tenemos para poder, digamos que oxigenar pues tal cual nuestro cerebro, ¿no? Entonces al tener estas apneas del sueño hace que su sueño sea espaciado debido a que, no sé si conozcan a alguien, ronca y ese ronquido es como que les falta el aire, ¿no? Es como así, que pareciese que se están ahogando. Entonces, ese ronquido hace que no se oxigene correctamente nuestro cerebro. Comúnmente decimos que, ay, mira, no lo molestes porque está dormido y hasta está roncando, está durmiendo, perdón, plácidamente. Y en realidad no es normal roncar. El roncar pues genera también un montón de complicaciones que desconocemos en muchas ocasiones, y que esto, por ejemplo, en esta persona el roncar, lo que les mencionaba, pues trae que su sueño sea con episodios muy cortos de sueño profundo, y esto le genera en él pues lo que es ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión porque no descansa, porque no duerme, no tiene un sueño que lo haga relajarse, y por lo tanto la ansiedad y la depresión también conllevan a deterioro cognitivo. Entonces, pues ya tiene un montón de antecedentes que lo están llevando a este deterioro cognitivo, y que por lo tanto está teniendo pues dificultades en cuestiones de memoria que no son a lo mejor en su momento tan notorios para él, pero para el resto de las personas que lo rodean sí, debido a que no sabe dónde dejó lo que le mencionaba, las llaves, qué es lo que iba a hacer, o tiene su lista de pendientes, pero se le olvida dónde las deja, o no saben dónde se quedó, y son aspectos que ya van llevando a tener un deterioro también en cuestiones de él mismo emocionales, en el sentido de que pues sabe que las cosas no están bien, pero no busca como el poder mejorar en este aspecto. En cuanto a evaluación, hay algunas pruebas muy rápidas que no sirven para diagnosticar como tal, de decir tiene tal cosa, pero te sirven para poder hacer posteriormente la evaluación a mayor profundidad y saber qué pruebas puedes aplicar. Esta es la prueba de Mini-Mental, o hay otra que se llama MOCA. Prácticamente son muy similares. La aplicas entre 5 o 10 minutos y son alrededor de 30 preguntas, donde evalúas orientación espacial, atención, memoria, lenguaje, cálculo y praxias. En la universidad recuerdo que nos lo enseñaban, este es el Mini-Mental, y no sé si ustedes en algún momento lo han visto, que es una hojita muy simple, ahorita se las voy a poner, en el cual le vas preguntando a la persona en qué día estamos, en qué año estamos, en qué estación, y tú vas calificando conforme a la puntuación que te va dando. Esto para las primeras dos, pues aquí te menciona que son para orientación temporal. Posteriormente le dices unas palabras que te tiene que repetir en ese instante después de ti, y más adelante te las tiene que volver a recordar esas 3 palabras que tú le menciones. De atención y cálculo, pues está el hecho de que tiene que restar de 7 en 7, comenzando con el 30,
sin utilizar ningún aditivo que lo ayude, por ejemplo, un lápiz, una hoja o los dedos como tal, para poder ver cómo está en estos procesos que se están evaluando. Y la segunda parte, pues es donde tiene que repetir una frase, donde tiene que escribir, donde tiene que copiar unas figuras, y a partir de esto, pues tú lo vas evaluando. También estas pruebas son muy sencillas en el sentido de que se puede aplicar a personas con algún grado escolar o que no tengan ningún grado escolar para poder calificar si hay presencia de alguna alteración cognitiva. Y ya después, obteniendo el resultado, por ejemplo, si la persona me sale baja en cuestiones atencionales y de memoria, pues yo ya sé prácticamente qué pruebas voy a poder aplicar para poder evaluar estas funciones ya más en específico y saber en qué tipo de atención está teniendo problemas, en qué tipo de memoria está teniendo problemas, y a partir de esto, pues hacer una batería neuropsicológica que me ayude a poder dar un diagnóstico y tener con mayor amplitud cómo es que se encuentra el paciente como tal. Asimismo, está otro test muy sencillo, el cual es el test del reloj para detectar deterioro cognitivo, y solamente le das una hoja al paciente, un lápiz, y le pides que dibuje un reloj de manecillas que marquen las 11:10. Y es la única indicación que le das. En este se evalúan aspectos neurológicos y psiquiátricos, y como se puede ver en la imagen, pues la diferencia de alguien que no presenta ninguna alteración, que es donde está el reloj y dice sano, alguien que presenta Alzheimer y alguien que presenta pues Parkinson como tal. Y pues con esto se evalúan funciones como visoespacialidad, la ejecución o las praxias motoras, la memoria, la atención y el lenguaje como tal. Y así de sencillo, pues también ya puede haber información que te pueda arrojar para poder, lo que les mencionaba, hacer una evaluación ya más detallada conforme a las pruebas que necesite el paciente en específico, y no aplicar o hacer la aplicación de pruebas innecesarias y que te quitan a lo mejor más tiempo y no es lo que tú estás buscando que te arrojen como tal. Los síntomas para el deterioro cognitivo, pues obviamente el cerebro va teniendo cambios en medida que vamos teniendo mayor edad, y llega un punto donde en la memoria pues tenemos pues dificultades conforme al envejecimiento, ¿no? Pero hasta cierto punto es normal lo que les mencionaba y no tiene que ver con ningún tipo de demencias o con ninguna otra dificultad como tal, sino más bien se espera que el deterioro cognitivo presente algunos de los siguientes síntomas, y si alguien los presenta algunos o en su mayoría, entonces es necesario hacer una evaluación para poder determinar si hay presencia solamente de lo que es deterioro cognitivo o ya está viendo características de algún tipo de demencia, y hacer la intervención pertinente como tal. Algunas sintomatologías que se pueden presentar son los olvidos de las cosas con mayor frecuencia, olvidos de eventos importantes como las consultas al médico o eventos sociales que tenía planeados. Se pierde el hilo del pensamiento de la conversación que estoy teniendo, estoy platicando y de repente pues ya no sé dónde iba o qué te estaba diciendo, o a lo mejor cambio la conversación por otra, o comienzo a repetir nuevamente algo que ya te había mencionado hace un momento y otra vez comienzo con la misma plática. Comienza a tener dificultades para ubicarse en entornos familiares y te vuelves o presentan más impulsividad o muestran un sentido de realidad con mayor dificultad para poder presentar. Y esto, como les mencionaba al inicio, pues se puede deber a cuestiones de depresión, puede presentar irritabilidad y agresión, ansiedad o aspectos ya de apatía en cuestiones que ya se van identificando o conociendo un poquito más en el deterioro cognitivo. Ay, Dios, no me deja avanzar. No sé si se vea con ustedes la siguiente diapositiva o la misma. La de los síntomas.
Ok, es que no me deja avanzar. Oh. Ah, ya. Sí. Y como les mencionaba, pues entonces hay diferentes factores que van influenciando en lo que es la presencia de este deterioro cognitivo o cambios cognitivos en las personas, que puede ser la diabetes, tabaquismo, presión arterial alta o hipertensión, colesterol elevado, la obesidad, depresión, falta de ejercicio físico, un bajo nivel educativo y poca participación en actividades o estímulos constantemente que no se tiene a nivel mental, ¿no? Por ejemplo, el leer, el hacer algún hobby, el tener algo que pues me mantenga activo. Y como factores de riesgo, pues están tres principalmente, que es la genética, saber si algún familiar presenta o presentó ya sea deterioro cognitivo o algún tipo de demencia, y saber pues si yo estoy teniendo ciertos puntos o ciertas características, pues estar ahí al pendiente para poder identificar o saber qué es lo que está sucediendo. Y cuestiones ambientales, como les mencionaba, pues aspectos de educación, la alimentación como tal, el sueño, y ya pues obviamente por cuestiones de envejecimiento, que se va teniendo una pérdida neuronal, que va teniendo pues ya dificultades en todo esto que hemos mencionado. Hay tres tipos diferentes de deterioro cognitivo. Está el primero, que es deterioro cognitivo leve de tipo amnésico, en el cual la causa principal es la pérdida de memoria y evoluciona si esto evoluciona conforme va avanzando la edad, pues se puede llegar a tener una enfermedad de Alzheimer. Y posteriormente está el deterioro cognitivo leve multidominal, que cursa con diversas áreas afectadas, pero no tiene por qué tener una pérdida solamente de memoria. Y en el caso de deterioro cognitivo leve, evoluciona a demencias y puede hacerlo en varias direcciones, incluyendo Alzheimer o Parkinson, y va teniendo como esta pérdida también de lenguaje o espacialidad, etcétera. Y la otra, el tercero, es el deterioro cognitivo monodominio, no amnésico, en el cual no representa la afección de un solo dominio, distinto de la memoria. Y este último, pues, constituiría el estado previo de demencia, de no Alzheimer, como un tipo de demencia frontotemporal, cuerpos de Lewy, algún tipo de afasia o debido a algún evento vascular como tal. Investigando y buscando información conforme a México, lo más reciente que pude encontrar fue una investigación del 2017, en el cual mencionaba que pues, se buscó ver cómo estábamos aquí en México conforme pues, al estado cognitivo, al deterioro cognitivo, demencias y demás, y demostraron en esta investigación que pues hay un alto índice y cada vez va en aumento, en el cual, por ejemplo, en esta investigación se incluyeron a 2.944 personas, de las cuales el 63% de las mujeres presentaba deterioro cognitivo y solamente el 36.6% presentaba en hombres deterioro cognitivo, y por lo cual también hacían mención que en México desafortunadamente no hay una prevención o no hay cierto en cuestiones de salud o en las instituciones médicas, pues no hay como el conocimiento de llevar todo este proceso de cuando una persona ya tiene deterioro cognitivo o algún tipo de demencia, y tampoco se está apostando por este tipo de situaciones,
mencionaban que en México solamente se da como el 2% económicamente a la salud en este sentido, cuando la OMS decía que se tenía que dar como entre el 5 y 10%. Entonces, pues son muy pocos los ingresos que se pueden dar a estos aspectos de salud y apostarle para tener una mejor calidad. Y entonces, ya adentrándonos un poquito a cómo prevenir o hacer más lento el deterioro cognitivo, pues es necesario realizar un entrenamiento cerebral, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues buscar actividades en el cual esté estimulando mi cerebro. No necesariamente, o conocemos típicamente el hacerlo a sopas de letras o los crucigramas, pero no es solamente eso, sino que se necesita más, ¿no? Porque pues entonces yo ya se me hace la sopa de letras de pi a pa o los crucigramas, y por lo tanto pues necesito buscar otras estrategias que me ayuden a estimularlo también, ¿no? Por ejemplo, el leer, hacer a lo mejor en algún momento también ayudándonos de la tecnología, pues hay aplicaciones que me ayudan a tener... Ay, En Lagos, creo. perdón, alguien tiene su micrófono prendido y me distrae. Gracias. Les mencionaba, hay aplicaciones en las cuales pues, se pueden apoyar para poder tener como este entrenamiento. Hay unas muy buenas que no necesitan pagar como el pro, y que tiene muchas actividades que van desde lenguaje, praxias, atención y diferentes, califica diferentes tipos de atención. Y o hay otras donde también son juegos muy sencillos por medio de aplicaciones, ¿no? Pero no necesariamente necesitamos que estas aplicaciones sea lo único que voy a utilizar para poder estimular mi cerebro, sino que necesito hacer pues diferentes actividades que me ayuden a estimular la memoria, la atención, mis funciones ejecutivas, mi lenguaje, etcétera. Y pues obviamente no solamente con ellos, sino que también pues van de la mano con algunas otras, como es la alimentación. Prácticamente son los alimentos que tengan antioxidantes. Alimentos se le llama dieta mediterránea, en el cual decía o refiere de alimentos que sean ricos en omega 3, antioxidantes, grasas vegetales, vitaminas, y que esto ayuda pues también a poder alimentar de alguna forma, llamarlo así, pues a nuestro cerebro. Luego está el ejercicio físico, mantenernos activos con una rutina diaria favorece prácticamente el tener más activo nuestro cerebro y que no se tenga ahí abandonado. Obviamente ahorita con la situación en la que vivimos, pues nos hemos dado a la tarea, o me incluyo yo, de poder estar más activa físicamente, aspecto que no hacía con anterioridad, pero que ahora digo, bueno, ya tengo un poquito más de tiempo, o la cuarentena o el confinamiento me llevó a esto, entonces pues lo realizo como tal. Y pues esto ahorita también más adelante les voy a explicar de qué manera favorece el hacer ejercicio en nuestro cerebro, o de qué manera puede perjudicar si no estamos activos. Y pues también algo muy importante, mantener socialmente activa, el estar con otros o no tener una rutina todos los días, hacer lo mismo prácticamente, porque pues entonces no estoy estimulando mi cerebro y ya sé que todo lo que voy a hacer durante el día va a ser lo mismo que días anteriores, entonces no estoy teniendo nuevas conexiones o no estoy teniendo nuevos estímulos que me ayuden a tener una mejor activación en nuestro cerebro, y por lo tanto también si yo me aíslo, pues voy a atender posiblemente aspectos de ansiedad o depresión. Y pues ahora les voy a explicar un poquito de cómo es que ciertos aspectos influyen sobre nuestro cerebro. Por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita del cerebro y el ejercicio,
pues no solamente nos ayuda físicamente, sino que también nos ayuda a mejorar la atención, la memoria, aspectos de la lectura, de velocidad de procesamiento, de funciones ejecutivas, el hecho de tener que hacer ciertos movimientos o llevar un ritmo o llevar una coreografía, pues entonces hace que yo esté estimulando estos procesos en mi cerebro. El hecho de hacer 2 horas y media a la semana, pues ayuda al retraso de la pérdida cognitiva como tal, y las personas que presenten Parkinson y que hagan ejercicio intenso mínimo 3 veces por semana al inicio del diagnóstico, pues ayudará un montón a su desarrollo de los síntomas motores. Obviamente, pues será como una forma de ir frenando los síntomas como tal, no que se quite, como conocemos. Y quienes se ejercitan con mayor frecuencia tienen el 36% de posibilidades menor a presentar un deterioro cognitivo y sobre todo pues a mejorar su salud y su memoria. Asimismo, pues en cuestiones de hipertensión, las personas con hipertensión presentan en algún momento o pueden llegar a presentar infartos incompletos o microsangrados que deterioran las capacidades cognitivas, y que el hecho de que se vayan presentando constantemente y a lo mejor no te presento sintomatología, puedes llegar al final a tener ya un evento vascular cerebral mayor y que por ende ya tenga antecedentes que me han llevado al diagnóstico inicial, en el cual pues ya tengo mayores dificultades de poder presentar o tener un deterioro cognitivo. La hipertensión aumenta el riesgo de padecer demencia vascular y las personas con hipertensión tienen una lentificación en el proceso de velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, memoria y aprendizaje. Esto debido a lo que les menciono con anterioridad, pues posiblemente a los microsangrados o la inflamación vascular, etcétera, que puede dar debido a la presión arterial alta. Y luego viene lo que es la diabetes, y los niveles altos de glucosa afectan al cerebro, causando daños en los vasos sanguíneos también. La diabetes aumenta el riesgo de padecer Alzheimer y otros tipos de demencia. Y las personas con diabetes tienen una acelerada pérdida de memoria verbal y fluidez verbal, con atrofia a comenzar en edades más tempranas. Promueve también un estado inflamatorio que puede causar daños en las neuronas y la materia blanca, lo cual afecta la velocidad de procesamiento. La información que yo te doy, pues a lo mejor no la proceso tan rápido y por lo tanto tengo más lentificación. Asimismo, pues en la depresión provoca una reducción del hipocampo, que es el encargado de la memoria. Existe una relación de la depresión con el envejecimiento del cerebro de una forma más acelerada, y los daños causados por la depresión pueden tener una reversión si se atiende a tiempo y se lleva todo el proceso necesario, pero si no se hace esto de atenderse la depresión, de ir a terapia, de tener a lo mejor el consumo de fármacos si es necesario, etcétera, pues entre mayor se presenten todos estos daños, de esta depresión, perdón, por años, pues mayor el daño es lo que se va a tener y mayores dificultades de revertir toda esta sintomatología. Y luego enseguida viene lo que les mencionaba anteriormente, que es la apnea del sueño, que es una condición en la que la respiración se detiene en repetidas ocasiones durante la noche o mientras estamos durmiendo, y que esto hace que haya una cancelación de oxígeno y por lo tanto se presente pues otras sintomatologías aparte de la apnea del sueño. Se sienten cansadas y presentan problemas de memoria, dificultades para convertir las memorias de corto plazo a largo plazo, se me olvida más fácilmente la información, no la retengo y no la puedo evocar con mayor facilidad. Y presentan pues mayor
pérdida cognitiva, ocasionando demencias o lesiones en la materia blanca del cerebro. Y luego tienen mayores niveles de beta amiloide, que es una característica de la enfermedad de Alzheimer, las personas que padecen apnea del sueño. ¿Cómo saber si tengo apnea del sueño? Bueno, pues principalmente se tiene que hacer un estudio en el cual te conectan muchos como electrodos, una mascarilla o se me fue el nombre de lo que te ponen aquí en la nariz como para el oxígeno. Y este estudio, pues justamente se hace en una clínica especializada del sueño, quienes están ahí revisando constantemente los encargados para ver cómo es tu sueño, si es un sueño profundo, si es un sueño reparador o si es un sueño que se va fragmentando, etcétera. Y justamente a partir de esto, pues se le llama polisomnografía. Espero haberla dicho bien y no trabarme. Entonces, a partir de esto, pues se hace la interpretación para conocer cómo es tu sueño como tal. Después de ello, pues entonces ya el médico encargado te dará las medidas o lo necesario que se necesite hacer conforme a esto. Algo que utilizan, por ejemplo, el año pasado estuve en la Semana de la Salud aquí en San Juan, quienes conocen, pues es por parte de la empresa Proan. Estuve haciendo evaluaciones breves con el MOCA. Entonces, invité a un neurólogo especializado en el sueño y la forma en la que él sabía si estaban roncando o no, si eran personas que tenían apnea del sueño, lo único que hacía era pedirles que abrieran su boca, sacaran la lengua, para ver si su lengua en la parte de atrás se encontraba más ancha y que eso hacía también, que era un síntoma, que tape, digamos, un poquito más la garganta y por lo tanto no se jale el oxígeno necesario para poder, tal cual, pues oxigenar nuestro cerebro. Entonces, a partir de eso, pues él sabía si tenían apneas del sueño o no, y ya él hacía su otra parte donde aplicaba unas escalas de ansiedad y de depresión para también saber si se presentaban o en qué nivel presentaban, y a partir de eso darles unas pequeñas recomendaciones para que se pudiera tener menos presencia pues, de lo que es el deterioro cognitivo. Pasando ahora a lo que es la ansiedad y la depresión, pues podemos encontrar que la ansiedad puede causar daños en la estructura y el funcionamiento del hipocampo y la corteza prefrontal y pueden contribuir al desarrollo de algunas demencias y algunas otras condiciones, lo que es la ansiedad. Y actualmente, por ejemplo, poniendo de ejemplo esto de la vez que estuve en la Semana de la Salud, se evaluaron totalmente a 100 personas, fue el total. De ese 100%, el 50% de personas presentaba ansiedad y depresión juntas. No, fue muy significativo porque justamente eran personas jóvenes y adultos mayores, no eran adultos ya en edad avanzada, y pues prácticamente, si mal no recuerdo, el 85% presentaban apneas del sueño y pues se iban de la mano, ¿no? Me explicaba el neurólogo que pues al tener apneas del sueño no descansas, no tienes el sueño reparador o profundo y por lo tanto esto causa la ansiedad y la ansiedad pues en muchas ocasiones va de la mano de la depresión. Y juntas pues ocasionaban lo que veíamos en ellos, lo que son el deterioro cognitivo leve o en su caso la presencia ya de algunos otros aspectos más profundos o dificultades más marcadas en estos adultos. Y ya para concluir y pasar a la parte de las preguntas, pues me encontré esta frase que se me hizo muy chistosa: ¿qué hago para no tener demencia? Pues morir de joven. Entonces, es complicado, pero si hacemos todo lo que está en nuestras manos, el cuidarnos a nosotros mismos, pues tenemos muchas probabilidades de que esto no nos suceda, ¿no? En caso de que así sea, pues estar monitoreándonos si ya tengo antecedentes familiares, si sé que hay presencia de algunos rasgos ya de alguna otra enfermedad, pues entonces tampoco se trata de estar
alarmado todo el tiempo, pero sí buscar la medida, en medida de lo posible, las condiciones para poder mejorar nuestro estado cognitivo y tener pues un mejor desarrollo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. Hola, buen día. Hola, buenos días. Mi nombre es Edgar Aldrete, quinto semestre de psicología. Durante la charla hablas acerca de una rehabilitación. Yo en el caso pues en vida propia me ha tocado pasar por 2 momentos con familiares que tienen Alzheimer. Cuando tú hablas de la rehabilitación, ¿estás hablando acerca de una recuperación o solamente es parar el proceso, ahora sí que progresivo de la enfermedad, retardarla? Lo segundo, Edgar, prácticamente sabemos que el Alzheimer no tiene cura. Hay muchas investigaciones donde se están haciendo el aspecto de medicamentos o algunas otras formas, pero más bien me refiero a hacer, por ejemplo, actividades o aspectos de estimulación cognitiva que cuando la persona es diagnosticada, pues desde un inicio se comience a realizar algo en el sentido de poder ir lentificando la sintomatología como tal. Ahorita que mencionas esto, recuerdo de un caso que llegó conmigo en el cual la persona pues ya estaba diagnosticada con Alzheimer y al aplicarle lo que fue una historia clínica a los familiares, unas pequeñas pruebas a la señora, porque se iba a hacer un estudio en Aguascalientes en el cual estaban unos doctores haciendo una investigación que era estimulación por medio de neurofeedback y querían ver si era candidata para entrar. Entonces, pues se les da la evaluación a los doctores, dicen que sí es candidata, se les da a los cuidadores la información y se esperan 2 meses para tomar la decisión si continúa o no con esto. Y en esos 2 meses, cuando regresa ya conmigo para decir que sí querían, pues la señora ya tenía, digamos que la sintomatología pues avanzó muy rápido y pues ya fue difícil que pudiese entrar a la investigación porque ya no cumplía con los criterios como tal. Entonces, justamente lo que mencionas es solamente el poder realizar actividades o tareas o aspectos de rehabilitación cognitiva en el cual lentifiquen un poquito más la sintomatología. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, en esa parte sí me queda claro. Hay otra de las dudas. Cuando hay un deterioro cognitivo, en este caso el Alzheimer, supongo que la afectación es tanto por muerte neuronal como por falta ya o más bien deterioro de la sinapsis. ¿Es correcto eso? Sí, pues obviamente al no tener, más bien al tener esta muerte neuronal, pues no estoy haciendo sinapsis y se están perdiendo todas estas habilidades que poco a poco voy dejando de tenerlas y ya no sé cómo realizarlas como tal, ¿no? Sabemos que llega un punto donde pues conocemos o hemos visto películas o hemos visto información donde sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? La persona a tener todas estas alteraciones como tal. Correcto, muchas gracias. Gracias a ti. No sé si tengan alguna otra duda, comentario. Hay una en el chat, te la leo. Sí. Dice Lucy Valdivia, ¿algunas recomendaciones si hay línea genética de Alzheimer para adultos y jóvenes y adulto mayor? Pues prácticamente lo que les... primero que nada, hola Lucy. Justamente lo que les acabo de mencionar, ¿no? Tener una alimentación equilibrada, ejercitarnos, estar en monitoreo médico, pues si hay antecedentes como tal, sabiendo que si yo ya empiezo a presentar algunas características, aspectos también de si yo comienzo a ver que ya tengo como algunos aspectos
que me llamen la atención o esos foquitos rojos, pues acudir a realizar una evaluación para poder determinar cómo están mis procesos cognitivos y a partir de ahí, pues entonces ya buscar alternativas a realizar. Tal cual lo que les mencionaba, pues a lo mejor ejercicios que me ayudan a estimular, mis procesos cognitivos, salir a caminar, etcétera. También ahorita que menciona eso, me recordé a que tenemos muy presente también, o no sé si ustedes lo han escuchado, que el tomar vino tinto ayuda a prevenir como tal. En cierta parte es real, pero no es que todos los días me voy a echar mi botellita o mi copita de vino para poder prevenir, ¿no? O sea, sí ayuda si tiene antioxidantes y demás, pero no es lo único que necesito hacer en la vida para poder prevenir como el deterioro cognitivo. Hay investigaciones donde mencionan de sí presenta como ciertas sustancias que ayudan, pero se necesita acompañar con algunas otras cuestiones para lentificar o la presencia de deterioro cognitivo o el hecho no solamente de mantener como relajada a la persona en su momento. Preguntas más, dice Gemma, si la ansiedad puede traer problemas de estómago. Y otra pregunta dice, si yo presento algunos síntomas de deterioro cognitivo, no realizo la mayoría de las recomendaciones para ralentizar esos aspectos, ¿me recomiendas asistir a un psicólogo o comenzar a realizar estas actividades? La primera decía que si tengo ansiedad, ¿se relaciona con el estómago? Sí, sí lo puedo presentar en el estómago, si puedo tener problemas de estómago. No me queda clara como esa pregunta a qué se refiera. Si nos puedes, Gemma, como especificar, porfa. Y la otra, si estás teniendo presencia, pues sí es necesario, bueno, también hay que ver la edad como tal, ¿no? Y si se puede hacer una evaluación breve en la cual la persona con la que acudas cumpla o sepa de la evaluación como tal, ¿no? Que se está realizando. Y a partir de ello puede ser una evaluación sencilla, no necesariamente toda una batería neuropsicológica. En aspectos, por ejemplo, hay baterías de screening que se utilizan para atención y memoria en específico y a partir de ello ya se puede dar un pequeño, no un diagnóstico tal cual, pero sí puedes tener presencia de en qué tipo de atención a lo mejor estás teniendo afectaciones, en qué tipo de memoria, etcétera, y a partir de ello si hay algunos resultados significativos, pues entonces sí acudir ya a realizar una evaluación completa y por lo tanto pues a estimulación cognitiva. Si tú consideras que se deben a cuestiones de estrés o alguna otra sintomatología, pues entonces es buscar realizar actividades que te ayuden a disminuir, por ejemplo, la ansiedad, la depresión o el estrés como tal y ver si no son cuestiones también atencionales que me puedan dar como resultado esta deficiencia que estoy teniendo. Gracias. Hay hay varias preguntas. Una que dice Paulina Esperanza, ¿el Parkinson tiene relación con el deterioro cognitivo? Sí, justamente se va teniendo también una pérdida, ay, no sé qué pasó, perdón, allá. Ajá, sí. Se va teniendo una pérdida que por lo tanto neuronal que va teniendo también un deterioro cognitivo. Sabemos que hay una disminución de ciertos neurotransmisores que también hace que se presenten los movimientos constantes y por lo tanto pues van de la mano conforme a otra sintomatología. Siri pregunta, en caso de ya tener antecedentes de hipertensión y diabetes, ¿en qué medida de prevención es viable si ya hay síntomas de deterioro cognitivo? Es necesario pues acudir acudir a su médico para saber cómo están sus niveles y si se está teniendo los cuidados necesarios como tal, ¿no? Si ya hay presencia, pues justamente esto, el buscar actividades que me ayuden a estimular un poquito más mi cerebro, como es la lectura, el consumo de alimentos que tengan antioxidantes, el buscar hacer ejercicio físico, y obviamente pues estar en constante monitoreo para poder determinar hasta qué punto, digamos, sería como lo normal, llamando de alguna forma, que no sería normal, pero que no avance todo este proceso como tal.
Dice Andrea González, buenos días. Durante la exposición se menciona el tabaquismo como factor de riesgo. ¿El alcoholismo tendría el mismo impacto o es menor? Y si es un sí, ¿a qué se debe? Dependiendo, si somos bebedores sociales, pues no, o sea, claro que hay afectación, ¿no? Pero si ya es un alcoholismo como tal de todos los días y ciertas cantidades, claro que va a haber una afectación y va a haber un deterioro cognitivo. Obviamente, pues por todas estas sustancias que se van, digamos, se me fue la palabra, como entrando, a nuestro cerebro, quería encontrar la palabra correcta, pero no la recuerdo. Justamente ven cómo es un olvido lo que me está pasando. Y a partir de ello, pues entonces ciertas áreas cerebrales se va teniendo este deterioro, se va teniendo esta disminución de conexiones, se va teniendo esta pérdida de neuronas, que por lo tanto pues se van a ver afectadas ciertas funcionalidades y ciertas habilidades que vamos teniendo. Dice Ana Saraí, ¿a partir de qué edad aparece el deterioro cognitivo? Hay presencia, no hay una edad en específico como tal de decir a partir de los 35, ¿no? Voy a inventar, sino que a partir justamente también se ve principalmente en adultos mayores. La bibliografía menciona que a partir de los 50, 60 en adelante, ¿no? Pero en jóvenes, por lo que mencionamos de todo este estilo de vida que a veces llevamos, se pueden también ver. Y sobre todo si hay presencia de antecedentes familiares. Tampoco se trata de que a los 15 o 20 años voy a tenerlo, va a ser muy significativo, pero sí es necesario tener presente todo lo que ya mencioné con anterioridad y saber si esto es comúnmente lo que me sucede o no, y sobre todo estar conociendo en mis aspectos, saber si es algo que sucede. Se me fue también. Estoy algo nerviosa con las preguntas, disculpen. En el sentido de decir si es algo que va relacionado conmigo o no, si presento ya alguna enfermedad de las que les estuve mencionando o no, y esto da pie a que pueda desarrollarlo. Claro. Gemma pregunta, me refería a que si tener ansiedad puede hacer que tenga problema de gas en el estómago. Pues es que prácticamente nuestro estómago se le conoce también como el segundo cerebro, porque hay muchas terminaciones nerviosas y por lo tanto, pues también ciertas emociones o ciertos momentos, no sé si les ha pasado, llegan a sentir en el estómago, ¿no? Como esa presencia, por ejemplo, si tengo miedo, ¿cómo lo siento? Si tengo alegría, pues ¿cómo siento mi estómago? Entonces, a lo mejor cada quien presenta sintomatologías diferentes en algunos aspectos y si estoy teniendo, o si ya estoy diagnosticada como tal con ansiedad, pues entonces sea un reflejo de poder, ¿cómo se dice? Se me fue también otra vez el hacer que la enfermedad, psicosomático, lo haga psicosomático hacia el estómago como tal. Sí. Y bueno, muchos te dan las gracias por esta plática. Hay muchas gracias, maestra, muchas gracias, son varios gracias. Y hablan pues de que excelente plática, excelente exposición. Hay otra pregunta, es que no sé cómo estemos de tiempo creo que pasa de la una, no sé Ajá. si quede tiempo de contestarla. Sí, por mí sí. Buenas tardes, ¿qué opina de la polifarmacia relacionada de la edad avanzada y el deterioro cognitivo sobre las alteraciones cognitivas de las benzodiazepinas, opioides y anticolinérgicos? Híjoles, lo primero lo desconozco. No sé a qué se refiere la psico, ¿qué? Perdón, ¿me lo repite? Dice, espérame, es que se me movió justo. ¿Qué opinas sobre la polifarmacia relacionada con la edad avanzada? Me imagino que por los muchos fármacos que toman, Ulises, o si nos aclaras tu pregunta, o si la quieres hacer de viva voz, por favor. Sí, porque no. Sí.
Sí, me refería a la utilización de distintos fármacos pues sí, cuando están los pacientes o las personas utilizando diversos fármacos al mismo tiempo, y como por ejemplo las benzodiazepinas, opioides y anticolinérgicos, y la relación que tienen con el deterioro cognitivo. ¿Te refieres a que ellos mismos se automedican o se los medica alguien? No, por medicación de los psiquiatras y, bueno, pues sí, principalmente los psiquiatras. Sí, bueno, está Ok, difícil conseguirlo. sí. Pues es que realmente es complicado, ¿no? En el sentido de que si ya es un tratamiento como tal, pues necesito consumirlo debido a que requiero como lentificar la presencia de las características de la enfermedad. Obviamente, cuando ya estamos consumiendo, no sé, voy a poner de ejemplo que en mi casa, a lo mejor yo, Paola, consumo me duele la cabeza y me tomo tal pastilla, y me duele el estómago y me tomo tal pastilla, ¿no? Y entonces empiezo a ingerir medicamento que posiblemente no me recetaron, entonces ahí, ¿qué estoy haciendo conmigo, no? Toda la sintomatología que estoy teniendo posiblemente me dé el resultado de algo interno que esté pasando y no le estoy haciendo caso. Si es un tratamiento como tal ya establecido, pues me imagino que quien lo recetó como tal, pues tiene su finalidad. También mencionar que cuando, por ejemplo, se tiene ansiedad y se da un tratamiento, pues obviamente tiene que tener un inicio y un fin, y no necesita ser pues por el resto de la vida, ¿no? Porque entonces no estará cumpliendo con las necesidades de la persona o lo que se necesita. Esa parte sí es fundamental de saber a partir de qué lo estoy tomando este tratamiento y a partir de cuánto tiempo se necesita para poder tener los resultados necesarios, y a partir de esto, pues saber si se está teniendo posteriormente un avance a disminuir la sintomatología como tal que estoy teniendo. No sé si respondo a tu pregunta, Ulises. Sí, sí, exactamente. Porque, bueno, me estaba también refiriendo a que muchas veces a los pacientes pues se les da un tratamiento en el cual el mismo, bueno, no sé si los psiquiatras por desconocimiento o algo se les da más de un fármaco, y esto ocasiona que con la edad avanzada de las personas, además de alguna otra alteración o trastorno que pudieran tener o enfermedad, pues se le aumenta el deterioro cognitivo, y pues como que eh, no sé, como que no sé si sean esos los rasgos o más bien la finalidad del tratamiento, que en lugar de que ayude, esté perjudicando aún más a los pacientes. Ok, es que sí implica mucho el qué tan consciente sea el médico, ¿no? Me ha tocado desafortunadamente tener pacientes que, por ejemplo, yo hago la evaluación, hago la derivación con quien corresponda, o las personas van con su médico que ellos prefieran, y en ocasiones ni siquiera toman en cuenta el informe que yo hice, ¿no? A partir del diagnóstico que yo di, de darles toda la información relacionada a lo que yo observé conforme a las pruebas, y se basan en otro aspecto muy distinto ellos, ¿no? A lo que ellos saben o quieren hacer, y a veces no empata con lo que yo dije, o hacen cuestiones como de, sí, ya dijo ella, ok, entonces deje que le doy este medicamento, sin necesidad de ellos como profundizar o hacer algo. Me ha tocado, pues, obviamente también del otro lado, aspectos donde, pues sí, es muy consciente el psiquiatra o el neurólogo y revisa la información que yo haya enviado, la información coincide con lo que ellos dicen y el tratamiento es muy benéfico, ¿no? Entonces, creo que de ahí depende mucho de la persona como tal, ¿no? De su ética o de lo que presente el paciente también, y el profesional pues quiera hacer de la mejor forma su trabajo y buscar la mejora del otro, porque realmente, como dices, no puedo estarle dando medicamento y medicamento sin buscar los avances o querer abarcar todo cuando a lo mejor ni siquiera estoy llegando al punto en específico que quiero. Bueno, y también, bueno, vamos a finalizar la plática, también existen los geriatras, ¿no? Y de repente no Sí. visitamos
y que tendríamos que buscar el especialista de cada área. Lo que pasa es que nos vamos con el psiquiatra en general, con el neurólogo en general, y aún así con estas especialidades hay subespecialidades y tendríamos que irnos con la persona especializada en Senectud, ¿no? Como son los geriatras. Y bueno, Paula, yo después me tomo un cafecito contigo porque tengo que intercambiar algunos artículos, entre ellos, por ejemplo, que en los Altos de Jalisco, y solamente es no les voy a dar más información, tenemos un gen en los altos que nos lleva a sufrir más deterioro cognitivo. Es un estudio bastante interesante que luego te lo paso, luego se los paso Con a gusto. ustedes. Y pues platicaremos más de este tema. Invitaremos nuevamente a otros ciclos de conferencia. Te agradezco mucho que hayas estado este día con nosotros. Te hago llegar, en cuanto tenga tu constancia, te la hago llegar. Te agradezco mucho, de verdad, tu paciencia y tu apoyo.